La letra pequeña aquí se escuchará. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a otro episodio de Fuera de Página. Hoy tenemos a dos invitados especiales, al abogado Juan Pablo Seidén y a Robert Lucas, dos personas muy letradas en la parte jurídica. Vamos a tocar dos temas importantes, doctores, en sentido a cuál será, después de la tragedia, cuál será estos pasos a seguir de los familiares de las personas que están fallecidas, las que no están fallecidas o las que están desaparecidas. Claro. Comienza, doctor. Mire, en primer lugar, nuestras palabras de condolencia a todos nosotros, porque todos en Venezuela tenemos al día de hoy una grieta terrible en el espíritu. Hay personas con más dolor que otros, porque hay personas que han tenido pérdida de familiares, hay personas que han tenido, no de uno, grupos familiares enteros que se fueron, Sí, y creo que todos tenemos o a amigos o a conocidos que están involucrados en estas situaciones tan drásticas como las pasadas en Venezuela con el terremoto doble del 24 de junio de 2026. Entonces, antes que nada, las palabras nuestras de condolencia a todo el país, porque esta situación no creo que nadie se la desea a nadie. Pero la situación produce una serie de consecuencias que van a tener importancia desde el punto de vista legal. Tocaste, no sé, algo ahorita y con eso se lo paso a Robert, que es su área. El tema de las personas que murieron. ¿Cómo hacer con los cuerpos? Claro, en primer lugar, tenemos que partir por el 6CPC, en este caso, que es el órgano encargado, el departamento forense, haga el levantamiento del cadáver del sitio del suceso donde falleció la persona, sea tapiada por escombros o sea como fuere, tiene que hacer el levantamiento y luego posteriormente la identificación de ese cadáver. La identificación de ese cadáver se puede hacer por dos medios. El más básico es que un familiar lo reconozca, es el más elemental, o el segundo sería por pruebas de ADN, que son un poco complicados en Venezuela. Desconozco si efectivamente se están haciendo, pero es un método que también puedes aplicar para el reconocimiento de un cadáver. Ahora, luego que ese cadáver fue reconocido, pues evidentemente a, eh, pasa a que los familiares hagan los actos, que es el levantamiento del acta de defunción del mismo ante el registro competente, y a partir de allí pues surgen las implicaciones civiles en relación a la sucesión. Se apertura la sucesión para declararle al CENIAT pues del fallecimiento de esa persona y de las tasas arancelarias correspondientes por el paso de la propiedad que esa persona tenía pues a sus causavientes o a sus herederos. Pues básicamente esa es la situación. Ahora, ¿dónde podemos tener un problema? En los cuerpos que sean difíciles de identificar. Lamentablemente, en casos como estos, a veces hay cuerpos que no se puede saber de quién es y esa tarea va a ser realmente complicada. Van a tener que hacer pruebas de ADN, lógicamente. Eh, También los familiares pues, pueden ayudar o coayudar en esa identificación, más o menos indicando dónde se encontraban esas personas para el momento del sismo y en base a esa ubicación pueden tener ciertas presunciones de quiénes se traten, ¿no? Pero en esos casos, pues la única manera va a tener que ser a través de prueba de ADN porque no tienes una forma de cómo identificarlo ahora, o a través de sus vestimentas, probablemente. claro, ahora, en ese lapso de tiempo no aparece la persona, no sabe si está desaparecida, no sabe si falleció. ¿Qué implicación legal permite al familiar, bueno, decir, aquí están los bienes de él, yo soy familiar directo, yo voy a tomar posesión de esos bienes? Claro, en este caso el doctor le puede explicar muy bien. Tenemos dos situaciones que manejar ahí. La primera es una muy específica y le pido, puedes abrir la norma que te voy a decir, porque hay una que es particular que se llama presunción de muerte por accidente, y es el artículo, eso va a estar en el artículo 438 del Código Civil, que dice eso, que si has estado en el lugar de un accidente tal como incendio, naufragio, terremoto, tú puedes ser presumido fallecido si no aparece. No da lugar a la entrada a, por lo menos, la administración del patrimonio de esa persona presumida muerta. Puedes decir, epa, no está, no tenía certeza de que estaba en la zona, pero sí estaba en los alrededores, no aparece. Pudiesen optar por decir, manteniendo la esperanza de conseguir a tu familiar vivo,
para los efectos Claro. de poder administrar el patrimonio bajo un tema de presunción de ausencia. No lo tengo, no lo consigo. Pudo haber estado en el lugar del accidente voluntario. Entonces tenemos dos situaciones que pueden, dentro del dolor de la desaparición de una persona, ayudar a manejar un tema, que es un tema que no se escapa de la situación legal y de la vida cotidiana, el tema del manejo de los bienes, sea el bien una pelota de basquetbol, sea el bien una casa, un apartamento, opciones de una Un empresa, vehículo. sea el Totalmente. bien que sea. Esto ayuda a poder poner desde el punto de vista patrimonial orden a los bienes que quedan. Si la persona aparece, fenomenal. Pero ¿y si no aparece? Si no aparece, con la presunción de muerte que queda declarada muerta por haber estado en ese puntual, en ese artículo 438, creo que vas a decir, y es bien. ¿Ah? 438, 418. 418. ¿Qué dice? Ocurre cuando una persona desaparece de su último domicilio o residencia y no se tienen noticias de ella. Su objetivo principal es proteger el patrimonio del ausente y los derechos. Esa es la presunción de ausencia, y la presunción de muerte la consiguen en el 438 porque esa va llevada Al siniestro. a estar la persona en donde pasaron los hechos. Los hechos. Entonces, esas dos situaciones, presunción de ausencia y presunción de muerte por accidente, nos van a poder dar la entrada al manejo patrimonial de los bienes de la persona. Y esto no se vea como un tema malo. Ahora, un tema, esto o sea, es un- disculpa, previsto en el ordenamiento civil para poder hacer que esos bienes puedan tener transmisibilidad jurídica posterior. ¿Sabes? No se quedan estancados, no se quedan parados y no se quedan a la espera de que aparezca su dueño. Entonces, Sí, hay que avanzar. Sí, y básicamente también, Es un imagínate, tema muy complejo ahorita Sí, por la sí, lo cantidad de personas fallecidas, que bueno, ya los fallecidos quizás ya vayan haciendo esos tipos de trámites, pero están los desaparecidos y están los no identificados. los he verificado. O sea, es un tema súper complejo que no es para ahorita, como este dicen. es un tema complejo y es un tema en el que hay que dejar la solución jurídica. La solución jurídica esta no devuelve la vida. No, Pero claro. la solución jurídica, por lo menos, le deja a los familiares de estas personas la posibilidad de saber cómo actuar ante el tema patrimonial, que es menos importante que la vida, pero que ya sin tener certeza sobre la vida o no, lo puedo administrar con el fin de que ese bien pueda tener satisfacción o producir satisfacción para el resto de las personas que componen el grupo familiar. No, y que también, y que también hay que entender que a veces uno dice, bueno, es la transmisión de la propiedad en un momento de una situación calamitosa, terrible, del cual todos estamos totalmente afectados. Y evidentemente, como muy bien lo dice Juan Pablo, los bienes no pasan a saciar de alguna forma ese dolor. Pero ponte en la situación en la que una persona tenga las acciones de una compañía y esa compañía, ante la ausencia de una persona, no puede operar y dependen de esa compañía y de la operación de esa compañía el trabajo de una serie de personas y entonces toda la compañía está paralizada por este evento. Entonces, lógicamente, aquí es donde entran los jurídicos o las leyes a tratar de suplir esa situación para que las cuestiones puedan seguirse dinamizando, porque podrá sonar feo o no, pero la vida continúa, seguimos Sí. trabajando, seguimos viviendo, hay un montón de cosas que hacer, a pesar de todo el dolor que genera. Ok, pero en este momento, en mi dolor, el menor de mis problemas es saber de la propiedad o a quién le va a quedar. Quiero identificar, quiero saber dónde está el familiar que perdí o la familia entera que perdí. Si es ese cuerpo que está ahí o si están desaparecidos. Claro. ¿A dónde tengo que ir? Tienes que acudir a las autoridades, básicamente al CICPC en este caso, o a la policía, decir, yo tenía un familiar que estaba en tal ubicación, estaba en tal edificio, en tal casa, o estaba en una avenida, o estaba vestida de tal forma, o estaba casualmente en una panadería y luego allí no lo hemos visto más. Exacto. Entonces, lógicamente, por allí pasa. Yo puedo presumir, porque no tengo la certeza, de que los cuerpos los deben estar identificando o fotografiando de alguna forma para tratar de ayudar a esa identificación. Eso lo presumo yo, porque es lo que yo haría en un caso como este. Ahora, no tengo información certera de cómo lo están manejando las autoridades, pero debe haber una fijación fotográfica, Sí, porque es lo que ordena la ley, Claro. la ley, de que hay una fijación fotográfica a los fines de ayudar a que los familiares puedan identificar o no el cadáver de Hay una una- persona que presuman como familia. Hay una fijación fotográfica, Ujú. están haciendo lógicamente la fecha de muerte o la fecha de que se La consiguió la dactiloscopia. persona, la dactiloscopia, y están haciendo también, bueno, lo están colocando por código. Claro. Código tal, apartamento del edificio tal, se recuperó tal cosa. Es que esa es la forma de operar. Ahora, como te dije al principio, el Sí. problema lo vamos a tener en aquellos
cadáveres que lamentablemente sea difícil de identificar. Sí, porque queda Pero, uno y- que... Claro, y No. cuando digo difícil de identificar es una identificación instantánea, porque lógicamente a través de datiloscopia se puede hacer la identificación, pero eso demora un tiempo. O la de el El ADN. ADN, pero eso demora un tiempo. Ahí donde va a radicar un poquito más, se va a hacer, como que estábamos hablando, más compleja la cuestión. Tenemos a los abogados Juan Pablo Seidén y Robert Lucas. Ellos nos están hablando acerca de las implicaciones legales después del terremoto, después de esta trágica situación que se vivió en el país. Quedamos en el segmento anterior acerca de estas implicaciones legales, de las personas fallecidas, de los desaparecidos y toda esta complejidad que va a traer después de lo acontecido, doctor. Estuvimos conversando también de este punto para cerrar lo que estábamos conversando. ¿Cuál sería entonces la, la parte familiar? Los familiares, como lo estábamos comenzando, ellos pueden tomar posesiones de los bienes después de cierta legalidad, de ciertas cosas. Pero queda algo, si nunca consiguen a su familiar, nunca lo consiguen, nunca están, pero entonces ellos quedan con la duda. Ese caso se cierra, dice, como tú nos habías conversado, la vida continúa, pero se cierra ahí o se sigue abierto ese caso hasta que el familiar quizás entre en cuenta de que, mira, ya no va a aparecer, no está muerto, no sabemos. No, en este caso tiene que haber una identificación y tiene que haber una solución o una respuesta a ese familiar que está buscando o un personal, o un No, no familiar. puede quedar en el aire. No, eso no puede Ok. quedar en el aire. Ok, Lo que puede ocurrir es que puede que no se consiga, eso es otra cosa, pero ok. tiene que haber una respuesta jurídica ante esa situación. Ahora, yo veo difícil que no se pueda ubicar a los cadáveres de la mayoría de los familiares. Yo lo veo bastante difícil, sí se va a poder porque están allí. Claro. Lo que lamentablemente puede ser que tenga un montón de escombros y cuestiones encima, pero en la medida que eso se vaya limpiando, recogiendo, van a aparecer los cadáveres. Eso va a aparecer hoy, mañana y los días siguientes de que se continúa. Tengo entendido que hoy en día hay labores de limpieza y todos esos escombros se están levantando. En la medida que todo eso se levante, van a aparecer cadáveres. Y esos cadáveres van a poder ser identificados a través de los métodos que ya indicamos, o sea, por el reconocimiento de un familiar, a través de las vestimentas, a través de la datiloscopia o a través de pruebas de ADN comparativas con los familiares para poder identificarlo. Puede ocurrir casos muy puntuales de un grupo de personas que sea imposible su ubicación. Puede ocurrir. Pero en este caso, que es lo que estaba comentando mi socio Juan Pablo, mi colega más adelante, que es la presunción del fallecimiento de la persona a la luz del siniestro. Allí tienen que acudir ante un tribunal civil, él puede explicarle mucho mejor que yo de esa materia. Hay un hecho que esperemos que no se dé, pero estadísticamente puede ser posible. Que todos los cadáveres se recuperen, que todas las personas tengan a ciencia cierta el conocimiento de que ese es su familiar está. Ojalá se puedan conseguir todavía personas vivas, nada de esto. Claro, Más, claro. y ese sería mi mayor deseo. No, es el deseo de todos. Bueno, nosotros. Quisiera la por ahí- Es mayor el deseo de todos cantidad El nosotros. deseo de todo. Por ahí hay Viva. algunos que otros videos que se han visto que, mira, Posible. aquí hay señales de vida. Bueno, ojalá. Ojalá. Todavía, sea así. todavía. Ahora, hay algo también que se me ocurrió ahorita porque está en el ambiente, ¿no? Estos niños que quedan desamparados, padre, madre, quizás algunos sin familia, Podemos ellos hablarlo. son los únicos que... Podemos hablarlo luego que culminemos con este tema para que no los mezclemos y podemos hablar de ese caso, del Chévere. caso de los niños. Chévere. Entonces, bueno, vamos a pasar a qué otras implicaciones legales puede tener esta tragedia, aparte de los muertos, aparte de los fallecidos. Esto de, por ejemplo, una demanda a un centro residencial, lo que estábamos comentando. Claro. Básicamente, en líneas generales, las contratistas pueden, entre comillas, ser responsables o no a la luz de algún daño que hayan sufrido producto del sismo, siempre y cuando haya la vulneración o la violación de ciertas normas de construcción. Sin embargo, podemos observar que en la mayoría de los estados eso no ocurrió. Los edificios están en pie porque se cumplieron a cabalidad con todas las normativas
correspondientes para que los mismos puedan ser habitados. Y también tenemos unas normativas como Berlín relativas a la sismicidad y evidentemente la mayoría de los apartamentos deben haberlo cumplido porque si no todos estuviesen hoy en día en el piso, ¿no? Entonces, la responsabilidad partiría siempre y cuando haya la violación o la vulneración de esas normativas. Si esas normas se cumplieron y los edificios están en pie o sufrieron algún tipo de daño, ya eso es lo que va a responder a unas causas, lo que se conoce en derecho como una causa extraña no imputable, que es sencillamente una fuerza mayor que hizo que esa edificación sufriera un daño o que colapsara. Pero básicamente la responsabilidad sería, habría que analizarlo en caso concreto para poder determinarlo, pero en líneas generales la fuerza mayor sería la que opere, que entendemos como fuerza mayor, que nadie puede ser responsable de ese hecho, sino que es producto del sismo, Producto de la naturaleza. producto de la naturaleza. Ahí, Eso, ahí hay unas cosas que quiero complementar, o quiero ampliar. Nosotros tenemos una realidad del 24 de junio de 2026, que fueron dos terremotos de magnitud de 7.2 y 7.5, que son cosas que son incontrolables. No las podemos controlar. Totalmente. Que sí puede haber, y esto es estrictamente código civil y leyes sobre la materia. Puede que haya en algunos casos responsabilidades. Responsabilidades, entiéndase, como que alguien le debe algo a alguien por el incumplimiento de una norma, por la falta de entrega de algo. Y voy a empezar planteando algunas escenas. Escenas desde la más certera hasta escenas que van a tener que ser estudiadas con mucho detalle porque son muy particulares. La primera escena, yo tengo un bien inmueble mío y la fuerza del terremoto fue tal que lo destruyó, ese bien inmueble se pierde para mí. Yo voy a una segunda escena, casa, apartamento. Yo tengo un bien inmueble construido o con cédula de habitabilidad, que sería lo que da el inicio dentro de los 10 últimos años, y tiene daños o pérdida con ocasión del terremoto. Tengo una doble situación que puedo verificar. Hay defecto en construcción, puede haber una responsabilidad específica del constructor, del empresario encargado, de los ingenieros calculistas, y eso es por código civil. claro. Entonces, si yo tengo una obra construida en los últimos 10 años, no pasa de 10, y veo que esa obra, después de hacerle los análisis, tiene un daño, y ese daño es imputable a defectos en la construcción, en la formulación, en la calculación, yo puedo plantear, bien con el informe técnico, la responsabilidad del constructor, del empresario, a través de una figura llamada responsabilidad decenal del contratista, que funciona como una cláusula o como una garantía de buen funcionamiento, en este caso de un bien inmueble. Puedo tener situaciones en el país en las que yo estoy no en el proceso de ya tener la propiedad, sino que estoy optando por la compra del bien. Ese bien todavía no es mío, sobre todo si son bienes a ser vendidos en el régimen de propiedad horizontal. La contratista no me ha entregado, la contratista, por ejemplo, está en mora, ese bien lo pierde. Creo que no hay lugar a dudas en la interpretación legal de la pérdida, lo pierde esa compañía constructora o esa compañía contratista con ocasión de su, por ejemplo, mora. ¿Por qué? Porque hay un tema que se llama en derecho traslación de riesgo, y es que yo no le puedo, no le voy, por norma legal, permitir a la persona que está en deuda conmigo por la entrega de un bien por ocasión del tiempo de su atraso, que ese bien pierda o se pierda para mí, se pierde para él. Pero son situaciones a las que vamos a llegar revisando los casos en detalle. ¿Por qué? Porque no todos los casos son iguales. Ahora, en estos apartamentos, por lo menos aquí en Maracay, en Los Mangos, El Trébol, hay muchos apartamentos que estuvieron o son alquilados, sufrieron daños. Los propietarios como tal de ese apartamento, vamos a suponer, yo me mudé en mayo de un depósito, 3 meses, 4 meses de depósito, por poner un ejemplo. Me mudé en junio, pasó esto. Claro. El inquilino o el propietario, ¿qué hace? Con tu depósito, yo te voy a arreglar tu apartamento, yo me quedo en el apartamento, seguimos trabajando, seguimos. ¿Qué implicación legal también hay allí?
Te cuento la Y primera. y el pago del alquiler Te también. cuento la primera implicación legal, y si no me equivoco, es el artículo 1588 del Código Civil. Yo tengo un arrendamiento de un bien inmueble y ese bien, primera situación, se pierde el contrato, se acaba. No hay contrato. No es culpa de ninguno de los dos. Ok. Hay una situación de daño. Yo puedo pedir que a mí se me restituya parte del dinero que he dado con ocasión del arrendamiento, el pago del canon, porque el bien no está en la condición de habitabilidad en el que yo contraté. Claro. No es culpa del arrendatario, no es culpa No es del culpa. arrendador, pero se permite con ocasión del evento natural Claro. la disminución del canon. Las partes inclusive pueden hacer algo, se puede negociar Un reparación pacto. contra Un pacto. cánones. Ujú. No me meto con el depósito porque el depósito es para garantizar el cumplimiento de Del las contrato. obligaciones del contrato. ¿Cuáles son las obligaciones básicas de un contrato de arrendamiento para el arrendatario? Pagar el canon de arrendamiento y cuidar la cosa. Pero en este caso, el depósito funciona para hacer la reparación a los daños, no a los daños por el uso. Producido por el terremoto. Esos son daños que no van para ninguno de los dos. Ok. Son los daños que yo le causo al apartamento o a la casa. Son los daños que yo hago porque, por ejemplo, Por el uso. a mí se me ocurre Chévere, abrir chévere. una pared Ok, y voy ok. a meter un molde de yeso y ¡pah! Tumbo Claro. aquello y lo dejo agrietado, no lo Ya, acomodo. Ahora, que tú me digas a mí que con el depósito vas a agarrar y me vas a descontar porque vas a comprar un trapo para la limpieza de la manilla que se ensucia por el uso, eso no va por el depósito. Claro. ¿Qué pasa con el depósito? Que muchas veces lo tomamos para lo que no es. Sí. Y crea problemas, pero ahorita sigue una situación jurídica en la que yo puedo plantear que ante un hecho, este es un hecho que yo calificaría como de fuerza mayor. Es fuerza mayor. Claro. Fuerza mayor, y esto para que nos quede a todos nosotros. Ujú. Hay dos situaciones en las que yo puedo inicialmente liberarme de responsabilidad, y son el caso fortuito y la fuerza mayor. Aunque trabajan de forma similar, no son lo mismo. En el caso fortuito hay un evento, es absolutamente impredecible. Yo no tengo la más mínima idea de que eso va a pasar y pasa. Puede ser un hecho natural, puede ser un hecho del hombre. Pero la fuerza mayor es un hecho que aunque yo no lo tenga previsto ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo tiempo, puede pasar por ser natural un terremoto, una erupción volcánica, un tsunami, o puede pasar por un hecho de una tercera persona. ¿Quién puede ser una tercera persona que cree un evento que pueda ser declarado como de fuerza mayor? El propio Estado, cuando, por ejemplo, decreta una expropiación y yo tengo pactada la venta de ese bien con una tercera persona. Y el Estado digo, ¿sabes qué? Se expropia. Ese negocio, esa expropiación va por encima del negocio que yo tengo. Por ejemplo, compro de venta de una parcela de terreno de 100 metros cuadrados ubicada en el municipio Piredro de Estado de Aragua. Entonces, esos son dos eventos que remueven inicialmente la responsabilidad de cumplimiento del pacto. No en todo caso, porque la mora sí hace, la mora en la entrega hace que el riesgo sea de la persona que todavía tiene el bien. Entonces, situaciones interesantes porque en este momento tenemos un evento que puede ser calificado sin problema como de fuerza mayor, que produce una serie de acontecimientos que dan lugar a una serie de consecuencias jurídicas que van a ser diversas en atención a las circunstancias particulares. No sé, el doctor Lucas nos estaba comentando para cerrar esta parte del... Sí, básicamente lo que te estaba comentando en la pausa era de que considero yo que es necesario que se aperture una investigación sobre todos los casos de los edificios que colapsaron, porque las estructuras deben cumplir con unas normativas de construcción y estas normativas, no soy experto en materia de construcciones porque no soy Claro. ingeniero arquitecto, pero tengo entendido que hay unas normativas COBENIN relativas a cómo se deben hacer las construcciones en relación a cómo va la estructura. Entonces, y también creo que hay unas observaciones o unas normativas relativas a los temas antisísmicos que deben cumplir ciertas estructuras. Ahora bien, si los edificios que colapsaron cumplieron con todas esas normativas, evidentemente nos vamos a lo que conversábamos en la previa, que entramos entonces a causas extrañas no imputables, o en este caso a la fuerza mayor. Bueno, la naturaleza derribó un edificio que cumplía con todas las normativas, se hizo todo lo necesario para evitarlo, pero la naturaleza es mucho más fuerte que todos nosotros. Ahora bien, en el caso contrario, por eso es que manifiesto que debe haberse una investigación, porque de hecho hay un antecedente del año 2010 en Chile, en un edificio que se llamaba Alto Río, en el cual se determinó que producto de un sismo se verificó una falla estructural de un edificio que colapsó, fallecieron 8 personas y la empresa contratista fue condenada
tanto a pagar una indemnización como también una pena en relación por el homicidio culposo de esas personas. Entonces, se habla de homicidio culposo porque es un homicidio que ocurre sin la intencionalidad. Básicamente, por eso se habla de homicidio culposo. Pero es importante que esa investigación se aperture de todos los edificios que fueron colapsados. Ahora queda en el aire, doctor, algo que yo creo que hará como un interrogante, ¿no? Porque la mayoría de los edificios que colapsan son edificios relativamente nuevos. Vamos a hablar aquí de Maracay. Maracay tiene unas edificaciones muy viejas o ya de datas, o sea, bastante tiempo. Por ejemplo, los Torres Benaragua, el edificio de Sami, la Torre Cosmopolitan, son edificios que tienen bastante tiempo y ellos no sufrieron nada. Entonces, hay edificios en Caracas o quizás aquí en Maracay que sufrieron mucho más y son más nuevos. Entonces, queda esa investigación ahí como que ya va, Es espérate, necesario porque ¿qué algo pasó ocurrió, aquí? algo Algo ocurrió. ocurrió. Porque si un edificio más antiguo pudo soportar el embate de la naturaleza, porque Claro. uno más reciente no lo hizo. Ojo, sin decir que tienen culpabilidad las personas que lo hicieron o no lo hicieron, sino que Se tiene que determinar. se tiene que determinar y una investigación bastante a fondo. Muy riguroso. Sí, Que, claro. si, como te digo, si se determina que se hizo todo lo necesario y que fue producto de la naturaleza, pues evidentemente nadie puede ser responsable por ello. Y se debe hacer así. En el caso que te estaba mencionando, en el caso chileno, fue porque sí se determinó una falla estructural, y ahí cambia todo el escenario. Totalmente. Cambia todo. Hay una situación que quiero plantear en adicional. La investigación que Robert habla parece una investigación de índole penal. Una investigación Varias de índole investigaciones adicionales tienen que ver con el tema civil. ¿Cuál es la investigación perdón, la investigación de ingeniería? Hay un grupo de ingenieros que son ingenieros especialistas en patología de estructuras. Te pueden decir si una construcción está Sí. hecha con buenos materiales, está hecha cumpliendo una normativa. No tanto que cumpla la normativa, sino que el material esté en buena condición para ser utilizado en porque se fracturó, porque eso. toda esta cosa. Porque, salvando los temas que puedan haber de responsabilidad penal, los temas de responsabilidad civil son los que van a ser ahorita más, no es atractiva la palabra, son los temas que van a estar más en boga. Se cayó la casa, ¿quién me la paga? El apartamento que compré se cayó, ¿quién me lo paga? Yo tengo una opción de compra en un bien inmueble, se cayó ese bien, ¿quién me lo paga? Me lo declaran inhabitable, ¿quién me lo paga? ¿Cómo se resuelve eso? Para eso está la normativa civil, y esto es Código Civil, Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, las normativas municipales de ordenación urbanística. Para el caso de condominio, la ley de propiedad horizontal ayuda a determinar la cobertura de daño, y este es un tema en el que hay que revisar caso por caso, porque pareciera para una persona con una situación, pero analizada desde el punto de vista de la óptica legal, cambia. Entonces, la revisión detallada de cada caso es vital para que la persona que ha sufrido un daño pueda saber si tiene a quién pedirle responsabilidad o si no. Caemos otra vez en el caso de los arrendamientos. Los arrendamientos son en este aspecto como que más sencillos. El arrendamiento o se acaba por la pérdida de la cosa o el arrendamiento se reduce en cuanto al canon por la inutilidad parcial del bien. Gracias, Juan Pablo. Mira, sí, o sea, lo que estábamos comentando y no dejamos de decirlo, ¿no? Hay mucha tela que cortar jurídicamente en todo esto. Va a dar mucho que hablar. Va a dar mucho que hablar y por mucho tiempo. Ahora, para cerrar nosotros aquí el episodio, hay temas que nosotros no queremos cortarnos porque ojalá tuviésemos muchísimo tiempo para hablar. 2 días nos quedamos aquí hablando. Pero hay un tema también muy preocupante para muchas personas, que es el tema de los niños que quedan desamparados. Estos niños están sin familia, son los únicos sobrevivientes, están en un hospital. Presuntamente hay personas que han llegado y le han dicho, se lo han llevado quizás para protegerlo, pero la ley lo ve como que, no, tú te lo puedes llevar, pero lo entregan. O sea, hay ese desorden, ¿no? Entonces lo dice, no, que lo raptó, no, que lo agarró, no, que se lo secuestró, no, que se lo robó. Entonces, ¿cómo quedan los niños? ¿Qué proceso hay allí para que el niño
quizás sea adoptado, sea... Es un tema bastante complicado y sensible, ¿no? Sí, Básicamente, en sí. este caso, urge y es estrictamente necesario que haya un trabajo en conjunto tanto de los consejos de protección con las fiscalías especializadas en la materia, para que la protección de los derechos de los niños o los niños en sí, pues sea amplia y eficaz. Evidentemente, si un familiar manifiesta que ese niño que está en un hospital o se encuentra en un albergue es familiar de él, pues tiene que demostrar de alguna forma y en este caso es donde va a entrar tanto la fiscalía como el consejo de protección para levantar las actas correspondientes de entrega de dichos niños. Ahora, más complicado se va a poner donde no haya un familiar que lo pueda reclamar o que no estén cercanos. También recordemos que hay un montón de personas que no están en el país, que las familias no están presentes, y eso también puede complicar un poco más la situación. Claro. Lamentablemente, mira, tenemos que irnos. De verdad que esto es un tema que ha tocado la sensibilidad de todos. El terrible eh, episodio trágico que nos tocó vivir el 24 de junio, pero aquí estaban los abogados especialistas, abogado penal, abogado civil, Juan Pablo Seidén, como en la parte civil, y el abogado Robert Lucas, que bueno, nos explicó todas estas implicaciones legales, jurídicas que se vienen aquí en el país. Esto fue Fuera de Página. Bueno, doctor, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Sus redes sociales, ¿dónde lo pueden ubicar a ustedes para, bueno, cualquier asesoría, cualquier persona que esté interesada en esta situación, en estos temas que tocamos hoy? Claro, no, bueno, básicamente en Instagram tenemos nosotros nuestra cuenta de nuestra oficina, Seiden Lucas. Ahí nos pueden ubicar en la red social y pueden tomar contacto de nosotros para cualquier asesoría. Yo quiero decir una última cosa. Estos son momentos en los que, desde el punto de vista legal, hay que mantener mucha prudencia y mucha visceralidad en ocasión de los daños sufridos. Pero es un tema, salvando la parte de los fallecidos, los temas patrimoniales son estrictamente civiles. Y hay que saber qué pasó, hay que saber qué situación es la que tengo yo para yo, sobre la base de la clarificación y de la claridad de esa situación, pueda llegar a pedir lo que considero que me corresponde. Por eso, prudencia, porque este es momento de informar y de calmar antes que de desinformar y estimular situaciones que no van a conducir a ningún lado. Hay que hacer y tener las cosas bien hechas y ser prudentes en lo que vayamos a tomar como decisión jurídica, y en lo particular mi llamado en materia civil es ser bien diligentes en la revisión de la situación para poder formular así un pedimento que no tenga problemas en un tribunal cuando toque. Esperemos que no haya que llegar al tribunal, un tema de responsabilidad. Esto fue Fuera de Página. Gracias por estar con nosotros. Estás Fuera de Página.